eta hartu beharreko neurriez informatzeko. Gurekin ditugu gaur Berrando sailburu ordea eta Sagardui osasun sailburua, eta beraz, lehenengo hitzaman horretik, eskerrik asko eta ongi etorriak beste behin ere. Eskerrik asko, presidente jauna, eta arratsalde on guztioi. Presidenteak esan duen bezala eta aurrekoetan egin izan dugun bezala, osasuneko sailburu orde Iñaki Berraondorekin batera agertzen naiz, azken astean izandako datuen bilakaeraren berri emateko. Egungo egoerari dagokionez, tendentzia ona dela esan beharra daukat. Duela aste bat hemen bertan egon nintzen. Horrezkero, esan genezake aztertzen ari garen adierazleek beheranzko joera agertzen dutela, eta beraz, ondorioztatu dezakegu pandemia etetzeko hartutako neurriak egokiak zirela. Jarrera puntualetatik haratago, balantze hau euskal gizartea egiten ari den ahalegin handiaren ondorio ere bada. Indarrean jarri nahi dut herritarrok egiten ari garen esfortzua. Badakit ez dela erreza izaten ari. Hala ere, erne egon behar dugu beheranzko joera moteltzen ari baita. Al igual que comenté hace una semana en sede parlamentaria, los indicadores con los que observamos la evolución de la pandemia siguen mostrando una tendencia favorable. Esto nos reafirma en que las medidas adoptadas están siendo acertadas. Estamos mejor que hace semanas. Más allá de actitudes puntuales, este balance se merece y se debe al gran esfuerzo que está realizando la sociedad vasca. Quiero poner en valor ese esfuerzo. Sé que no está siendo nada fácil. Sin embargo, debemos permanecer alerta, ya que la tendencia a la baja se está ralentizando. A modo de ejemplo, vuelvo a realizar una comparativa entre indicadores a dos fechas. La tasa acumulada de 14 días por 100.000 habitantes hoy es de 327. El 17 de octubre estábamos en 323, casi la misma cifra. Y en el ABI de ese día se empezaron a imponer medidas restrictivas para reducir la actividad y la movilidad. Es cierto que en aquellas fechas la curva de la incidencia era creciente y que ahora va en descenso. La diferencia es importante, pero creo que es bueno recordar, al margen de la tendencia, que la fotografía de hoy es similar a la que teníamos antes de reforzar las medidas para reducir la movilidad. En cuanto al número reproductivo básico RT, que mide el número de casos que genera una persona contagiada, el 17 de octubre se situaba en 1,27. Según los datos de ayer, la tasa está en 0,89. Si nos fijamos en la situación asistencial, el 17 de octubre nos encontrábamos en un escenario 2 del plan de contingencia de las UCIs con 55 personas en las unidades de cuidados intensivos. Los datos muestran que actualmente hay 125 personas en las UCIs y estamos aún en el tercer escenario. Es cierto que hemos llegado a tener más de 140 personas en nuestras UCIs. Es evidente que estamos mejor que hace 2 semanas. Seguimos en una evolución descendente, aunque más lenta de lo que nos gustaría. No obstante, recuerden que el 17 de octubre fue un día en el que se anunciaron medidas de refuerzo para la contención de la pandemia. 55 personas en UCI frente a las 125 de hoy. Ospitaleen egoerari eginez, bistan da, duela 2 aste baino hobeto gaudela. Beheranzko bilakaera izaten jarraitzen dugu. Nahi genukena baino motelagoa bada ere. Hala ere, gogoratu urriaren 18 indartzen neurriak iragarri eta hurrengo egunean 55 pertsona zeudela ziun eta gaur 125 ditugula. Y antes de que nadie me pregunte al respecto, quiero dejar bien claro que Osakidetza tiene perfectamente identificadas las personas COVID positivas a quienes se realiza prueba diagnóstica y a quien se ingresa en nuestros hospitales. Así se recoge en el sistema OBI utilizado por Osakidetza. En la elaboración de este boletín diario se absorben datos de forma automatizada y es ahí donde se ha producido un error del que hoy dan cuenta algunos medios de comunicación, haciendo una interpretación equivocada del mismo. Se ha producido un error al no incorporar a la fórmula de extracción
los resultados de las pruebas de antígenos. ¿Cuál es la función del boletín? La información pública, no es un instrumento de gestión. En la gestión, todos los datos están actualizados y son con los que tomamos las decisiones en cada uno de nuestros hospitales. Sin embargo, siendo nuestro compromiso la transparencia, cuando hemos detectado este error, lo hemos puesto en conocimiento de la ciudadanía y lo hemos corregido. No interfiere en el cálculo de los indicadores para seguimiento de la evaluación de la pandemia, porque los datos de las UCIs no se extraen directamente del sistema OBI y son correctos, tal cual se han ido mostrando diariamente. Jarraian, Iñaki Berraondo Osasuneko sailburuordeari emango diot hitza. Aste honetan gertatu denaren eta gauden unearen azterketa sakonagoa egin dezan. Iñaki, mesedez. Eskerrik asko, sailburu, eguerdi on denori. Bueno, creo que lo más importante ya lo ha destacado la sailburu. Estamos en una situación de tendencia a la baja y como ya adelantábamos el miércoles pasado, esa tendencia teníamos ciertas sospechas de que se estaba ralentizando, como así ha sido. Es un efecto que se ve muy bien en la tasa de incidencia acumulada de 7 días y se ha observado, se comienza a observar ya, se ha trasladado este fenómeno a la tasa de incidencia acumulada a 14 días, sobre todo en los 3 últimos días, que había un discreto ralentizamiento. De alguna manera, esto lo refrenda también la situación o la evolución de la R, que bajó hasta 0,77, pero que en la última semana se ha estancado también en un 0,90, 0,89, 0,90, llevamos ya 7 días prácticamente seguidos, y eso de alguna manera representa que la epidemia está controlada, en el sentido de que no está, es una R que no es superior a 1, pero de alguna manera en una fase de descenso suave, por decirlo así, manteniendo la R en el 0,90. Por lo demás, poco más. Abundar un poco en lo que ha comentado, que lo que ha explicado ya la sailburu, es un defecto que nos hemos encontrado en la extracción de datos, que tiene probablemente impacto a partir del 15 y 16 de noviembre, porque hasta el 15 y 16 de noviembre la realización de antígenos era muy reducida. Por lo tanto, hay que situar el impacto en el 15 y 16 de noviembre y que no ha tenido ningún impacto ni en la gestión sanitaria, como ha dicho la sailburu, ni en la gestión epidémica propiamente dicha. De hecho, nosotros en el boletín diario no mostramos el gráfico de nuevos ingresos en números absolutos porque realmente tiene muchos altibajos, muchos dientes de sierra, y lo que preferimos es utilizar la media de los ingresos en los últimos 7 días. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad de ir luego al boletín de hoy, verán que hay un valle, que precisamente ese es el valle que habría que corregir, y que más que un valle ha sido una bajada continua, pero que, como digo, no ha tenido más efectos que los de la exactitud de los datos. De hecho, ni la tasa de ocupación de camas de Osakidetza ni el número de camas disponibles ha experimentado ninguna variación en todos esos días, ninguna variación significativa, vamos. Y a partir de ahí, pues dispuesto a responder a las preguntas que quieran plantear. La situación, en resumen, yo diría que es una buena evolución desde el punto de vista epidemiológico, es una buena evolución desde el punto de vista asistencial también, aunque hay que decir que no acompaña a la misma velocidad la situación asistencial que la epidemiológica, pero en definitiva la situación en este momento es favorable a un descenso lento que estimamos que va a seguir produciéndose en los próximos días. Sí, por mi parte, nada más. Eskerrik asko, Berraondo jauna. Nire aldetik gogoratu nahiko nuke joan den astean legebiltzarrean egin nuen agerraldiaren ondoren, lurralde arteko kontseiluaren bilera egin genuela. Eta bertan, oinarri komun batzuk adostu ziren Gabonetako jaietan indarrean egongo diren mugikortasun mugei buruz. Desde el departamento valoramos positivamente el acuerdo porque si bien la situación epidemiológica mejora, las cifras de contagios son altas y es necesario mantener la cautela. Las posturas de salida de las comunidades autónomas no eran iguales, pero sí similares, y el acuerdo alcanzado permite a las comunidades autónomas adaptar las medidas como considere más ajustadas a su realidad.
Por ejemplo, se establece la posibilidad de entrar y salir de las distintas comunidades autónomas en días señalados de fiesta para que las familias puedan reunirse en torno a las Navidades. El horario de vuelta al domicilio se fija como muy tarde, para la 1:30 de la madrugada, y se establece la posibilidad de hacer reuniones de hasta 10 personas. Queremos volver a aclarar que la propuesta que trasladamos desde Euskadi a la reunión, después de haber hablado con otras comunidades, especialmente con las limítrofes, no era la propuesta que hacíamos para aplicar en Euskadi. Esa la decidirá el LABI tras el informe de la Comisión Técnica. La propuesta de Euskadi era una propuesta de máximos en la que la mayoría de las comunidades se encontraran cómodas para acordar las medidas concretas adecuadas a su situación. El objetivo era que si se producen diferencias entre comunidades limítrofes, estas no fueran sustanciales y no se generaran así distorsiones y problemas de movilidad. En Euskadi será el LABI el que decida estas medidas. De la misma manera, será el LABI el que revise esta tarde la situación epidemiológica y todas las medidas de limitación de la actividad y la movilidad actualmente en vigor. Todo lo que se haya dicho o escrito con antelación no pasan de ser propuestas en el mejor de los casos o meras especulaciones en muchos casos. Argi utzi nahi dut, Euskadin labiak erabakiko dituela Gabonei begira ezarriko diren neurriak. Era berean, labi izango da gaur arratzaldean egoera epidemiologikoa eta gaur egun indarrean dauden jarduera eta mugikortasuna mugatzeko neurri guztiak berrikusiko dituena. COVID txertoari dagokionez, atzo ikusi genuen Erresuma Batuan nola ematen zioten COVID txertoa Margaret Kinani. Munduari bira eman zion irudi bat izan zen. Une hori ere Euskadira iritsiko da, baina pazientzia eskatu nahi dut. Osasun saila eta Osakidetza gai honen inguruko hainbat alderdi lantzen ari gara. Profesional gaituak ditugu txertaketa kanpaina egiteko, baina pazientzia eskatu nahi dizuet. Oraingoz itxaron egin behar da. Ayer vimos cómo administraban en el Reino Unido la vacuna contra la COVID a Margaret Keenan. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Ese momento también llegará a Euskadi, pero pido paciencia. Desde el Departamento de Salud y Osakidetza estamos trabajando en los diferentes aspectos que rodean a este tema. Desde la vacuna que llegará, la cantidad de dosis que recibiremos, el lugar y el plan para su almacenamiento y distribución, el grupo receptor, el protocolo y las directrices para administrar la vacuna. Por lo tanto, cualquier información ávida sobre fechas de llegada de vacunas, cantidades, características o fechas de vacunación son simples propuestas de trabajo o especulaciones interesadas. Osakidetza cuenta con profesionales capacitadas para llevar a cabo esta más que esperada campaña de vacunación, pero les pido paciencia. Todos estos asuntos están siendo discutidos. Les daremos cuenta de ellos cuando haya decisiones firmes, hechos concretos. Por el momento, toca esperar y seguir cumpliendo las medidas de prevención. Por último, quisiera finalizar mi intervención recordando a las personas que han fallecido por esta enfermedad. A lo largo de esta última semana han fallecido 76 personas, el mes pasado 334 y el anterior 182. Son muchos los datos que ofrecemos diariamente, pero por favor, pido que no nos inmunicemos con estos últimos. El coronavirus sigue entre nosotras y nosotros y tiene consecuencias. Hospitalizaciones, personas en las UCIs o peor, la muerte. 76 pertsona hil egin dira aurreko astean COVID-a dela eta. Ez gaitezen immunizatu datu hauekin. Koronavirusak heriotza ekar dezake. Sentsibilizazio kanpainak dinoan legez, eskuak, maskara, distantzia, denok dakigu nola saiestu. Eskerrik asko eta zuen esanetara. Eskerrik asko.